Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Muy bienvenido a todos los que han tomado las tres partes anteriores. Estamos en la cuarta parte y final del seminario de trabajo de fin de máster en auditoría de cuentas de la Universidad de Alcalá de Henares. Les invito, los que no hayan revisado los apartados anteriores, las secciones anteriores, bueno, pues que se tomen un tiempecito para revisarlo, porque paso a paso hemos venido abordando los elementos que ustedes han de considerar en su trabajo de fin de máster, ¿vale? Aparece en primer lugar un número 6. Ya en sesiones anteriores lo he comentado, pero por si alguien comenzó por esta sección 4, les comento que el número 6 responde al número 6 de la estructura que debe tener el trabajo de fin de máster, como lo vimos en la sesión número 2, ¿vale? Y justamente esta sesión que vamos a trabajar hoy, la vamos a comenzar hablando de el punto más neurálgico, más importante de su investigación, de su trabajo de fin de máster. Esta sesión espero que sea de mucha utilidad. Yo soy Manuel Ramón González Herrera, el profesor que ha venido trabajando con ustedes desde las sesiones anteriores y que he tratado de dosificarles paso a paso los principales elementos que deben tener en cuenta para el desarrollo de su trabajo de fin de máster, lo cual abre también una brecha, abre un espacio a que ante dudas o cuestiones podamos comunicarnos o puedan comunicarse, y es lo más conveniente, directamente con sus directores o con la coordinación del máster para esclarecer cualquier otra duda que pudieran tener y de hecho hacer cualquier tipo de nueva reflexión. ¿Vale? Bueno, estamos entonces en el núcleo central de lo que ustedes están haciendo como trabajo de fin de máster, que es la discusión y el análisis, se llama así. Y responde a la pregunta ¿qué se ha encontrado? O sea, eso se lo pongo yo para que ustedes sepan a qué se refiere. ¿Qué se ha encontrado? Revisen bien porque siempre en el título del epígrafe yo he puesto una pregunta. Esa pregunta no hay que ponerlo, hay que ponerlo como aparece en la diapositiva donde yo le di las partes que contiene el trabajo de fin de máster. Estas son preguntas orientadoras, preguntas para la reflexión que yo les pongo, pero reitero, no tienen que escribirlas, solo escriben el título del apartado al cual corresponde. Bueno, ¿de qué va entonces la discusión y análisis? En primer lugar, es importante que ustedes sepan que aquí es donde ustedes van a presentar de una manera ordenada todos los resultados que han obtenido, ¿vale? Esto me permite, sobre todas las cosas, comprobar si se han conseguido los objetivos, acompañándolo de un plan de viabilidad de la actuación, de la propuesta, de los beneficios que se pudieran alcanzar con lo que estoy proponiendo en mi estudio. Yo les decía que siempre es bueno que partamos de un diagnóstico, o sea, para conocer cuál es el estado actual del problema de investigación y que a partir de ahí hagamos propuestas de solución, ¿vale? No creo que haya muchos casos, o quizás no habrá ninguno, o quizás sí, no sé, porque no conozco los temas que ustedes están abordando, pero en el caso de los trabajos experimentales se va a realizar una exposición ordenada de los resultados del experimento, básicamente, y para ello se van a utilizar tablas o gráficos, que también los demás la van a usar, para exponer los resultados del experimento realizado, ¿vale? Y evidentemente, bueno, pues comentarlo, relacionar los resultados entre sí en cualquiera de los casos y evidentemente ver si lo que nos habíamos planteado se ha cumplido y en qué manera se cumple o no, ¿vale? En otras palabras, y mírenlo en rojo, bien clarito, es la aplicación del conocimiento a la solución de problemas prácticos, a la solución de nuevos problemas, ¿vale? Entonces,
Este apartado, como bueno, ya se los comentaba anteriormente, porque es que hay que decirlo y volverlo a decir, es el más importante para ustedes porque aquí está el resultado del trabajo desarrollado por ustedes. Requiere datos, muy importante, datos primarios o datos secundarios, pero datos, sin datos no pueden hacer un análisis y discusión y esos datos únicamente los pueden obtener o a través de los instrumentos de investigación que van a aplicar, como un cuestionario, como una guía de observación, etcétera, o usar bases de datos secundarias o análisis, digamos, secundarios que ustedes pudieran estar incorporando, pero siempre van a necesitar de datos. Si los datos los obtienen ustedes, son primarios, o sea, si aplica una encuesta y obtiene datos de esa encuesta, del comportamiento del fenómeno que está analizando, evidentemente es un dato primario, ¿vale? Esta sección responde a la operacionalización del estudio. ¿Qué quiere decir? Que responde a la relación que hay entre la variable que voy a estudiar, ¿vale? Sus dimensiones, los indicadores de esa variable y el instrumento con que voy a recopilar, levantar la información o levantar los datos. Porque realmente debemos decirlo en este orden, ¿eh? Datos. ¿Por qué? Porque los datos los convierto en información y la información en conocimiento. Entonces, lo que estamos buscando son datos, ¿vale? Es lo que estamos buscando. Esta debe contrastar los resultados que tengan ustedes, por ejemplo, de sus encuestas, de sus entrevistas, con lo que otros investigadores han hecho en otros tipos de estudios. Y también acuerden lo que lo precisé mucho en la sesión número 3, con el marco teórico que construyeron. Si no, ¿para qué sirve el marco teórico? El marco teórico no es una escritura que hicimos al principio para llenar un espacio, es la base teórica o el estado de la cuestión, como le dijimos, ¿verdad? Es la base teórica que me va a permitir comprender los datos que estoy trabajando, contrastar lo que estoy obteniendo yo con lo que han obtenido otros estudios, otros investigadores, ¿verdad? Puede tener tantos subapartados como sean necesarios. Los puedo dividir en epígrafe, los puedo dividir en capítulos, los puedo dividir en subtítulos, como gusten. Recuerden que nada puede ir subrayado, ¿eh? Solo los títulos en negrita. Lo demás, no, nada subrayado. También la norma APA, la séptima edición, te establece un ordenamiento para los subtítulos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y así sucesivamente que ustedes deberán revisar si lo van a usar de esa manera, ¿vale? En realidad, esta parte es la aportación del autor. El autor hasta ahora, básicamente lo que había hecho es, bueno, pues escribir su marco teórico, elaborar su metodología, bueno, pues tener los criterios fundamentales con los que va a trabajar, pero ahora está dando a conocer qué hallazgos ha encontrado, qué resultados nuevos tiene el investigador. En este caso, ustedes, el tesista, ¿vale? ¿Por qué? Deben ser resultados novedosos, deben ser resultados que le llamen la atención incluso a los profesores que van a estar evaluándolos a ustedes. No debe ser en ningún caso un resumen o una copia de lo que ya otros autores hicieron. Eviten por todos los medios ese tipo de trabajo porque no se trata de ese tipo de investigación. Un paréntesis. ¿Se puede hacer un trabajo en el que yo lo que haga sea resumir, contrastar, generar y qué sé yo, de lo que han hecho otros autores? Sí, sí se puede hacer, pero es un trabajo teórico que no es lo que ustedes están haciendo. Lo de ustedes son resultados empíricos, prácticos, resultados concretos de la actividad profesional a la que están vinculadas. Y fíjense cómo he ido repitiendo algunas ideas a lo largo de las 4 sesiones, porque son ideas que tienen que estar muy bien posicionadas en la mente de ustedes para que puedan desarrollar con claridad su trabajo de fin de máster.
¿vale? Ahora, yo les doy aquí una serie de pasos que me parecen interesantes que los evalúen, que los consideren, que los revisen, que los pongan en práctica, en realidad, sobre la gestión de los datos durante el proceso de estudio. Ya ustedes, bueno, decidieron el tema que iban a estudiar y, bueno, pues decidieron también que van a aplicar una encuesta. Vamos a irnos por una opción que es relativamente fácil, aunque entre comillas, porque todas las encuestas no son iguales. Primero, elaborar una encuesta es un proceso complejo que lleva una metodología. Hay muchos tipos diferentes de encuestas. No es lo mismo preparar una encuesta para un estudio cualitativo que para un cuantitativo. Si mi encuesta es para trabajarla con un software como por ejemplo SPSS o si lo voy a trabajar con Atlas T, dependiendo del tipo de estudio que vaya a hacer, evidentemente ese instrumento tiene que tener una serie de requerimientos para que el software pueda trabajar con él, ¿vale? Entonces, lo primero es que voy a hacer la recolección de datos. Segundo, hago la evaluación de la calidad de los datos. Puede haber datos que no tengan la calidad suficiente, incluso desde el momento en que las personas completan las encuestas, si hay tachadura, si hay respuestas no se corresponden con lo que estás preguntando. Por ejemplo, tú le dices en una escala de 1 al 5 tal cosa y la persona te pone un número 6, no sé, cualquier cosa que pueda ocurrir, esa hay que desecharla, ¿eh? Esa no es válida, esa no sirve y no sería éticamente correcto incorporarla aun cuando tengamos que levantar otra más. Digamos, por ejemplo, que yo tenía una población X que me dio con la técnica muestreo que utilicé que debo levantar 200 encuestas. Bueno, pues apliqué 200, pero de esas 200 hay 3 que tienen errores. Bueno, pues tengo que aplicar 203 más, ¿ok? O 203 más no, 3 más, ¿vale? Porque necesito 200, pero hay 3 que no sirven. Por tanto, generalmente lo que yo, por lo menos, suelo hacer, no sé, otros investigadores, yo siempre me voy por encima del número que me dio la muestra. Para siempre la muestra te va a dar un número que debe ser representativo de la población o el universo, pero te puede ocurrir esto y antes que te ocurra, mejor lo resuelves en el campo, durante la investigación de campo, en el levantamiento de datos o en el escritorio si vas a trabajar con archivos de datos, en fin, dependiendo de lo que vayas a hacer. Después de eso viene el procesamiento de los datos, o sea, se va a hacer la tabulación de los datos. Esto es mediante la aplicación del instrumento con una generación de base de datos y la codificación de los datos para examinar qué patrones son emergentes. O sea, si sobre todo en investigación cualitativa se pueden establecer categorías, también se pueden hacer agrupaciones, etcétera. En el punto número 4 voy a hacer el análisis e interpretación de los datos, que no es lo mismo análisis que interpretación. En el punto número 5 elaboro el reporte, que en este caso sería la sección de los resultados. Y bueno, pues lo voy a divulgar. Una primera forma de divulgarlo, o sea, puedo hacer publicaciones, pero pueden empezar a divulgarlo incluso a través del momento en que van a hacer la lectura, ¿verdad? O la defensa de su trabajo de fin de máster. Esto les va a dar a ustedes, por supuesto, si tienen la posibilidad. El marco de tiempo es muy reducido, pero también le va a dar la posibilidad de quizás presentarlo en un evento científico o en un evento de su misma empresa, de su misma organización, antes de presentarlo acá en la universidad y podrá escuchar varios comentarios que le permitirán enriquecer su trabajo. Por eso la divulgación es muy buena siempre, ¿eh? Incluso si lo lograran presentar como un artículo para publicar, los pares ciegos o evaluadores le van a hacer una cantidad tremenda de observaciones que le pueden ayudar muchísimo antes de presentar su proyecto final. Reitero, esto va a depender del tiempo del cual cada uno disponga, porque enviar un artículo a una revista que valga la pena realmente toma también su tiempo. Entonces, ustedes jugarán en sus cronogramas
con las posibilidades, además los términos del máster para poder concluir, ¿vale? Les decía que no es lo mismo el análisis de datos que la interpretación. Miren bien, ahí hay en color naranja, hay dos aspectos muy claritos que definen a cada uno. El análisis de datos es resumir las observaciones, resumir lo que obtuviste. Sin embargo, la interpretación de los datos es buscarle un significado más amplio a las respuestas mediante la relación con otros conocimientos, como ya expliqué antes, que permitan la definición y clarificación de conceptos, de relaciones, entre estos, los hechos, entre lo que todo estudio, entre lo que otros autores han obtenido, entre lo que otros autores han teorizado, entre la teoría que pusieron que le iba a servir de base para el estudio, en fin. Esta es la parte que más aporte de ustedes llevan. Se puede hacer separado, se puede poner el análisis por una parte y se puede poner la interpretación por otra. No hay problema, pero se puede hacer junto también, hacer el análisis y después hacer y la interpretación de cada aspecto y dividirlo en ejes temáticos o en resultados o en epígrafe o en capítulos. Ustedes habrán visto que las tesis doctorales y algunos otros tipos de tesis, incluso, no sé ustedes, quizás hasta en la licenciatura o en las ingenierías o en los estudios de grado que hicieron, bueno, pues hayan hecho tesis donde le hayan pedido muchísimas cuestiones de estas. Bueno, pues en este trabajo de fin de máster lo pedimos, pero contextualizado y adecuado a una realidad del mundo práctico de su profesión, ¿vale? La sección de discusión implica enlazar con la literatura revisada, hacer una mirada a las interrogantes del estudio, a los resultados que anteriormente se habían obtenido por otros autores, si nosotros habíamos hecho suposiciones e incluso si alguien se ha propuesto plantear hipótesis que la norma de este máster no lo presenta, pero sí hay determinados tipos de estudios, sobre todo cuando tienen un fundamento estadístico muy fuerte, que requieren sí o sí del planteamiento de hipótesis, ¿vale? Entonces, ya cada quien, de acuerdo a su trabajo, irá decidiendo con qué trabaja, etcétera. Las suposiciones nunca serían para cuantitativos, serían para cualitativos, ¿vale? Y entonces, una cuestión es cómo lo pueden relacionar. Mírenlo aquí. Yo tengo toda una serie de resultados. Los puedo agrupar en unidades temáticas. Bueno, en la unidad temática 1 o en el epígrafe 1 o en la parte 1 escribo de tal cosa. En la 2 de más cual y así sucesivamente voy agrupando por lo que hay de común en esa temática para que el lector comprenda bien los resultados obtenidos. En vez de mezclarlo todo, en vez de darlo todo como integrado, lo voy a seccionar, lo voy a estructurar de forma que sea asequible, de qué forma que sea hasta para ustedes mismos fácil de exponerlo al momento de presentar los resultados, ¿vale? Entonces, hay tres cosas importantes que tienen que hacer en esta parte de resultados. El análisis de datos, la interpretación de los datos y el reporte de los datos. Fíjense que ya el reporte de los datos va por escrito en el informe y en el momento de la presentación acá en la universidad, ¿vale? Aspectos que yo considero que deben ser incluidos en esta sección, no lo son del reglamento, son propuestas, recomendaciones mías. En primer lugar, hay que hacer una buena presentación de los hallazgos. O sea, las cosas más importantes que encontraron, que tengan más valor, hay que enfatizarlas muy bien. Y sobre todas las cosas, ver cuáles son las implicaciones prácticas para la transformación práctica de su organización o de las organizaciones para las cuales está trabajando. Y qué aporta, evidentemente, al campo del conocimiento empírico, o sea, práctico, porque esto es una investigación práctica. Segundo, la relación de los resultados respecto a los objetivos propuestos. Hay que ver
la relación que hay entre ambos. Tercero, deben recuperar el marco conceptual en la presentación de los resultados e interpretar todos los datos y todo lo que tengan a la luz de la teoría que seleccionaron y pusieron que iban a utilizar. Deben hacer un análisis del problema de manera crítica y propositiva, nunca una crítica que no conduzca a una proposición, porque evidentemente, posiblemente el introductor de resultados no va a entender lo que queremos decir. Entonces, siempre que tengan una posición crítica, proactiva, bueno, pues tenemos que tenerla también propositiva, porque el problema es precisamente para darle una solución. Contrastar siempre los resultados, indicar qué datos han permitido presentar los hallazgos, hay que poner de dónde salieron los datos, lo estoy diciendo desde la primera sesión del seminario, de dónde salieron, cuáles son los datos, cómo los obtuvieron, qué valor tienen los datos. Recuerdo también que los datos no solamente son numéricos, hay datos cualitativos y cuantitativos. No todos los datos son cuantitativos, hay datos cualitativos también. Y deben identificar, bueno, cuáles han sido las limitaciones del estudio y hacer comentarios para dejar muy bien claro bajo qué condiciones estos resultados que ustedes están presentando son válidos y las posibles soluciones propuestas. También se suele dar recomendación, aunque eso es más parte de las conclusiones, pero bueno, se lo comento ya desde ahora. ¿Qué requisitos ustedes consideran necesarios para que esto se pueda introducir en otro lugar? Bien sea en otro país, fuera de España, o incluso fuera de Madrid o de la comunidad, o fuera en cualquier contexto. ¿Qué requerimientos serían necesarios para poder replicar este estudio en otro lugar? Eso es muy importante, ¿vale? Y las conclusiones, no las conclusiones del seminario que estoy dando, las conclusiones de su trabajo de fin de máster, que es el número 7. Las conclusiones. En las conclusiones deben poner qué se aporta. En las conclusiones, óiganme bien, escúchenme bien. En las conclusiones no se debe repetir ni lo que está en la metodología, ni lo que está en los resultados, ni lo que está en la introducción, nada. Las conclusiones son aparte. Las conclusiones no permiten la repetición de lo que ya se dijo. Por tanto, ¿qué va en las conclusiones? Indicarán los logros alcanzados en la consecución de los objetivos del trabajo. Sin decir metodológicamente cómo se hizo, porque lo que metodológicamente se hizo está en la sección de metodología, allá en la introducción. Es una reflexión final con respecto al problema de estudio, al cumplimiento de los objetivos, a la comprobación de la hipótesis si hubo o conjetura, en el caso de los estudios cualitativos, y los supuestos si fue cualitativo, en el caso de que procediera. No introducir nunca una nueva información en las conclusiones. Si yo investigué un tema, yo no puedo en las conclusiones ahora, y esto es muy frecuente, aunque parezca contradictorio, pero es muy frecuente, que en las conclusiones entonces se arriba a una conclusión que tú no le encuentras un precedente en la parte anterior, y no puede ser, porque las conclusiones son una derivación del estudio realizado. Que yo encontré algo importante, lo puedo poner como una nueva línea de estudio, como una nueva oportunidad para nuevos investigadores, pero yo no puedo concluir sobre algo que no estaba en mi objetivo, que no estaba en mi pregunta de investigación, que no estaba en los resultados que yo obtuve. No puede ser, ¿vale? Y recuerden, bueno, esto ya se los dije, no es un resumen de lo que ya se ha dicho. Lo que se dijo en cada sección, dicho está. Aquí es algo nuevo, algo que llame la atención, algo que aparezca por vez primera, basado en lo anterior, ¿eh? Basado en lo anterior. Si no deriva de lo anterior,
y no tiene que ver con lo anterior, no puede ir a las conclusiones, ¿vale? La bibliografía, que también es más frecuente llamarle referencia, bueno, pues aquí vamos a incluir el autor, el año, el título, la revista, la editorial, el volumen, depende de la norma que vamos a usar. En este caso, yo estoy recomendando la norma APA séptima edición. Se ponen de acuerdo con sus directores, con la propia coordinación del máster, y es posible que le acepten cualquier otra norma, pero sí les aseguro que a nivel internacional es la más usada, ¿vale? Y lo más importante, independientemente de la norma que utilicen, es que la que usen, la usen para toda la bibliografía, ¿eh? O sea, yo no le puedo poner a la primera referencia el año detrás del autor y a la segunda ponerle el año al final de la referencia, porque entonces ahí ya sí hay una incongruencia que no podemos permitir. Tiene que haber una alineación perfecta entre la forma de asentar las referencias. Si lo hicieron con Mendeley, por ejemplo, como les recomendé anteriormente, bueno, pues Mendeley se los va a dar ordenadito ya y se los va a pasar a la sección de referencia tal organizado alfabéticamente. Recuerden, eso es muy importante. Si lo van a hacer manual, Word tiene una opción para ordenar alfabéticamente las referencias. Pero en fin, con lo que vayan a hacerlo, es muy importante que tengan mucho cuidado en que sea igual para todos los textos. Digo igual la estructura porque un libro se asienta de una manera, un artículo de otra manera, una página web de otra manera. O sea, cada tipo de documento tiene una forma particular que está escrita en la norma y es como debe realizarse, ¿vale? Esta sección es, creo, una cuestión muy importante. Algo que suele ocurrir cuando se hace de forma manual es que haya citas en el texto que no estén en la referencia y viceversa, referencias que no estén citadas. Es un error. Entonces deben evitarlo a toda costa. Todo lo que esté citado debe estar en la referencia y todo lo que está en la referencia es porque está citado. Si yo usé 50 libros, pero no los usé todo y nada más usé 20, los otros 30 no se ponen, solo se escriben en el informe los que están utilizados en la investigación, en el trabajo de fin de máster, ¿vale? Al final pueden incluir como última sección anexos. Hay veces que es necesario poner algún anexo sobre alguna documentación que sea relevante para la comprensión y clarificación de algún aspecto que desarrollé en el trabajo, pero que no vale la pena que esté dentro del texto, me la puedo llevar a los anexos. Yo, en lo personal, y si quieren seguir mi consejo, también lo pueden hacer, suelo pedirle a los estudiantes míos en maestría o en doctorado que los instrumentos de investigación que utilizaron en blanco, sin la información, o sea, nada más el instrumento, me lo pongan al final como anexo para yo chequear también el instrumento y ver la relación que hay entre el instrumento y los datos que obtuvieron. Eso ayuda muchísimo e incluso a veces es muy bueno porque hay otros autores que luego pueden usar el mismo instrumento de ustedes, citándolos a ustedes, o incluso pueden ajustar ese instrumento, también citándolos a ustedes, a otra situación. Con esto les digo que no necesariamente todos los instrumentos que utilicen tienen que ser creados por ustedes. Ustedes pueden seleccionar un instrumento que fue creado por una institución, por un organismo, por otro autor,
o incluso reelaborarlo a partir siempre y cuando se quede bien claro, se explique bien claro y aparezca en las referencias. Se pueden adaptar incluso instrumentos que se han aplicado en otro estudio, pero viendo sobre todo cómo contextualizarlo, nunca extrapolarlo. O sea, hicieron un estudio en Miami sobre tal cosa, yo voy a hacer lo mismo, bueno, pues cojo el instrumento y lo pongo y lo aplico aquí. No, Miami no es igual que Madrid. Entonces, tendría que contextualizarlo y ver en qué debo modificarlo. Si el autor del instrumento hizo lo que yo les dije que se debe hacer, poner en el propio trabajo qué requerimientos tendría el instrumento para poder utilizarlo en otro estudio, para ustedes sería muy fácil. De lo contrario, tendrían que buscar una metodología o elaborar una metodología para poder hacer el uso del instrumento en este nuevo contexto, o sea, aquí en Alcalá, en Madrid, en donde estamos trabajando, ¿vale? Bueno, en alguna otra comunidad, porque no conozco la composición de los que participan en el máster, de hecho, ni siquiera sé si los hay de otros países. Me he referido siempre a lo largo del seminario a España y especialmente a Madrid, porque es donde está la universidad, pero no importa el contexto de donde sean, son todos muy bienvenidos y las implicaciones y explicaciones espero que sean de toda la utilidad para todos por igual, ¿vale? Bueno, como conclusión parcial, ahora sí conclusión mía del seminario, yo les diría que la sección de discusión y análisis incluye los resultados obtenidos mediante el estudio de los cuales han de estructurarse en correspondencia con las características que tiene el estudio y las necesidades de esa investigación. En otras palabras, siguiendo el orden que les di, porque no lo estoy planteando yo, es el que está en el reglamento, ¿eh? Las conclusiones reflejan los nuevos descubrimientos, los hallazgos, la contribución del estudio, el cumplimiento de los objetivos e hipótesis. No se debe repetir lo que ya se puso anteriormente en ninguna sección. Se deriva de ellas. Número 3, la literatura o referencias constituyen el soporte que permite la comprensión del problema de estudio, la construcción del marco teórico, como ya vimos en sesiones anteriores, y los datos de otros estudios con los que puedo contrastar los datos que he obtenido para encontrar, bueno, pues qué semejanzas, diferencias, tendencias, regularidades, en fin, todo lo que pueda aparecer, porque tienen que aparecer esas cosas en mi estudio, ¿vale? Yo les recomiendo que de esta parte, bueno, pues en estos momentos es muy prematuro todavía para que ustedes puedan hacer algo de resultado, porque si yo mismo les dije que hasta que no tengan una metodología clara, que no tengan definidos sus objetivos, que no tengan todo lo previo establecido, no pueden ir a la elaboración de resultados. Pero sí les propongo que elaboren una propuesta de la estructura de la sección de discusión resultados según los resultados deseados, o sea, lo que ustedes esperan obtener. Y que realicen la división por unidades temáticas o por epígrafe o por capítulo, como ustedes decidan o decidan con sus directores o tutores. Y segundo, que realicen un esquema del proceso de gestión de datos que van a seguir en el estudio. Aquí hay una diapositiva donde yo le di un esquema que pueden, hay muchos, ustedes usan el que quieran, pero yo les ofrezco este para que ustedes puedan seguir este proceso en la gestión de sus datos y que revisen las etapas presentadas aquí, por supuesto, en la presentación. Además, que reflexionen tan profundo como puedan para que ganen sobre todo en claridad en lo que van a hacer y en la calidad de los resultados. Yo siempre digo en clases presenciales o sincrónicas online que yo quiero que la cabeza tenga muy claro, representado, puesto, planteado allí, clarito, cuáles son los resultados esperados. Que puede haber cambios, que puede haber modificaciones, claro que las puede haber. Pero si yo en un inicio no sé los resultados que yo espero obtener, me voy a ver mucho más complicado para desarrollar mi trabajo de fin de máster, ¿vale?
Ahora sí, como conclusión final de todo el seminario, ¿qué hacemos? Número uno, un breve resumen. Número dos, hacemos una introducción en la cual vamos a incluir los objetivos y vamos a incluir también lo que está en el número 3, que son los materiales y métodos. Sigue la línea del tiempo. Número 4, empiezo con los resultados y discusión. Claro, después que apliqué los instrumentos, termino con resultados y discusión, paso en el número 5 a las conclusiones, con base en los hallazgos, sin repetir lo mismo, y en el número 6 establezco una sección para poner las referencias o la bibliografía que se ha utilizado, la que se ha utilizado, solo la que usaron, los libros que no usé, los artículos que no usé, quiere decir, a lo mejor los utilizaste para tu aprendizaje, pero no lo pusiste en el texto, esos no van, como les expliqué anteriormente. Bueno, pues ahora me parece que estás listo o lista para iniciar tu trabajo de fin de máster y entregarlo de acuerdo al cronograma que le presentes a tu director y de acuerdo a los momentos que te hayas propuesto. Les quiero dar las más sinceras gracias por su atención. Espero que hayan tenido mucha paciencia. El trabajo de investigar, el trabajo de encontrar, lleva tiempo, lleva paciencia y sé que es de las cosas que menos tenemos, sobre todo tiempo. Y entonces realmente estaré muy satisfecho si les ha servido mi orientación y si siguen las recomendaciones que junto al resto de los profesores, a sus tutores o directores y a la coordinación del máster pueden seguir para hacer un buen trabajo de fin de máster. Les deseo muchísimo éxito y doy por seguro que van a estar presentando buenos trabajos y que los profesores estaremos satisfechos con lo que ustedes sabrán hacer.